Muy buenas tardes. Hoy tengo el honor de tener un invitado especial y de aperturar un gran evento que hacemos llamado Agora Time, que consiste en hablar de temas relacionados con los posgrados de alta calidad con los que cuenta la Universidad Ágora Hispanoamericana. Y hoy de verdad estoy muy contenta porque tenemos a un invitado de honor, un gran amigo, alguien que llegamos a compartir el aula estudiando el doctorado, pero además una persona que admiro por el conocimiento y el gran estratega jurídico en constitucional, en derechos humanos, y que me atrevo a decir que en el país no hay ningún abogado que tenga la cantidad de extradiciones en procesos en el largo de su trayecto en la carrera y, y de verdad que es un honor que contemos con su presencia el día de hoy aquí, con el doctor José Refugio Rodríguez Núñez, que bueno, tiene la maestría en Derecho Procesal Penal en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y es maestro de amparo en la Universidad de Durango y con maestría en Derecho Procesal y Penal Constitucional en el Instituto Superior de Derecho Penal y doctorado en el Instituto de Derecho Penal. Y pues bueno, un gran invitado también para ser catedrático aquí en la Universidad Ágora Hispanoamericana, donde vamos a contar con grandes catedráticos para el inicio del doctorado en penal y política criminal. Pero hablar sobre la figura de la extradición es un tema muy polémico y más cuando hablamos de casos tan importantes como en algún momento llegó a haber, entre muchos otros, el conocido como alias del Chapo Guzmán, que es Joaquín Guzmán Loera, que bueno, fue muy polémico, ha tenido tuvo varios procedimientos y me gustaría que lo habláramos, que lo escucháramos de viva voz al doctor. Doctor, bienvenido. Sí, muchas gracias. Bueno, pues sabes que hay como dijiste, una amistad de mucho tiempo, Sí. unos compañeros de doctorado, Ujú. y pues siempre es un honor participar en eventos académicos. Me gusta compartir experiencias. Qué bueno que detallaste. Yo así considero que es muy difícil que exista otro abogado que haya llevado una cátedra de extradición de este servidor. Eso no quiere decir que sea el mejor abogado en materia de extradición, ¿verdad? Pero sí ha habido la experiencia. Y después pues hubo ese asunto relevante por el personaje que es como es Joaquín Guzmán, que ha hecho que por la gente dice la boda de Chapo, como si fuera propiedad de él, pero propiedad de él. Antes de llegar a su defensa, yo ya tenía un nombre, gracias a Dios, era cierto reconocimiento. Pero claro, el defender de él comparte agua me hizo ser muy conocido, ser muy popular. Eh, Hablar de Joaquín Guzmán es llamar siempre la atención, con una trascendencia a nivel no nacional, mundial, ni siquiera de América. Él tuvo dos peticiones por parte de expedición, una por parte de la Corte Sur de California, de la Corte del Sur de California, de en San Diego, y otra por la Corte de Distrito del Oeste de Los Ángeles. La de California es la Corte de Distrito del Sur de California, con sede de San Diego y la otra en El Paso, Texas. Fueron cargos diferentes, prácticamente todo al mismo tiempo, pero así que se resolvieron al mismo tiempo. Y, y a mí me preguntaban qué era defender a esta persona. Yo siempre dije que era que por encima del personaje, pues son hechos que traen una experiencia. Y es lo mismo que defender a Claudio Cortázar. Yo le decía, cuando tú vas y cobras un documento, un título de crédito de 5, 10 mil, 100 mil pesos, la diferencia con uno de 100 millones de pesos es nomás el monto de lo que da el juego, y puede ser lo que cobres, porque no es lo mismo cobrar, no es lo mismo que cobras y cobras. Como honorarios, si demandas por 110,000 pesos, que si demandas por 100 o 100 millones de pesos. Pero hasta el momento, consiguiendo lo mismo,
Para los que no están adentrados en la materia de la extradición, eh, ¿cuál es el origen de la extradición? ¿Por qué la extradición? Bueno, porque la globalización nos fue un comercio internacional lícito, pero también los delitos se volvieron internacionales, más márgenes con el famoso Internet. Entonces, desde la comunidad, tu casa, pues tenemos computadores, pues estamos realizando operaciones delictivas con China y viendo el famoso metanfetamina que te llega al puerto de las Cartagena. Entonces, o a Sudamérica para exportar los gases, porque no es imposible transportar para que lleguen los mismos que es nuestro, nuestra fuente de comercio más cercana, aunque también ahora ya nuestros paisanos que ya van a Europa, en épocas recientes pasadas, todos oímos hablar de unos gentes de Culiacán que estaban, que fueron condenados a pena de muerte por allá en el país asiático, que al final de cuentas se les perdonó la pena de muerte, pero esta globalización se ha dado lugar a que en un hecho delictuoso pues haya personas que sean cómplices de un delito que hagan estén en Colombia, otros están en Estados Unidos y otros en México. Eh, Hace muchos años, y precisamente un paisano michoacano se vio envuelto en un asunto nacional donde había un tiempo, hubo detenciones en Colombia, en Miami, y aquí en México, una famosa operación Milenio. Que, por cierto, me gusta ahí en medio de ese procedimiento de extradición. Inclusive me tocó salir a Sudamérica, porque yo venía un colombiano eh, que ganamos la extradición aquí en México, pero no va a llegar a poder no. El invitado se le va a los Estados Unidos, estuvo como 3, 4 años y se regresó. Entonces, esta globalización ha hecho la necesidad de que a veces ocurre que gentes que cometen delitos en Estados Unidos que vengan a México, nacionales que están delinquiendo en Estados Unidos se vienen a México, o gentes que están en México que envían drogas a Estados Unidos. Y esto surge la necesidad de una colaboración internacional que se da bajo un procedimiento de extradición, bien sea para personas que se provengan de los Estados Unidos aquí en México, o en México, o por Estados Unidos, bien sean nacionales de México, nacionales de Estados Unidos. Y entonces aquí surge la necesidad de un procedimiento de extradición. Para eso existe un marco jurídico que está regulado entre México y Estados Unidos por el Tratado de Extradición entre México y los Estados Unidos de América. Eh, pero también hay un tratado multilateral de extradición de los Estados americanos y vamos a encontrar que los artículos del Tratado de Extradición son 22 y quien regula el procedimiento es una ley de extradición internacional, una ley de extradición internacional que tiene 38 artículos. Y entonces vemos, todo está muy simple, pero alrededor de eso están los famosos derechos humanos. Y la persona que está sujeta a un procedimiento de extradición, sea mexicano o extranjero, goza de derechos humanos. Y entonces ya vemos que nuestro artículo primero constitucional tiene derechos humanos reconocidos por la Constitución y por todos los tratados internacionales que manejan derechos humanos. Y pues ya el panorama se empieza a extender más allá de los 22 artículos del tratado y los 37, 38 de extradiciones. Ya metemos todos los derechos humanos de la Constitución y todos los derechos humanos de tratados. ¿Sí? Pero después
tenemos la interpretación de tratados y entonces ya tenemos una convención de Viena de tratados y ya nos traigo ahí un articulito que 37, 38 de pactas sunt servanda, que los tratados son para cumplirse y luego nos traen reglas de interpretación de los tratados y ya, pues, por ahí. Pero después encontramos que en aquellos casos en que procede la extradición debe presentarse por producto de la embajada o el jefe de misión del país reclamante. Si es una extradición en la que México sea la parte activa, pues entonces el embajador de México en los Estados Unidos es el que debe presentar la petición formal de extradición, la profesional formal de extradición en este momento ante el gobierno de los Estados Unidos de América. Si estamos en México, la tiene que presentar el embajador de México para los Unidos Mexicanos. Y entonces ya tenemos algo que nos va a servir para manejar, para cuidar que el procedimiento de extradición cumpla el debido proceso. Y que es, pues, que existe una convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y relaciones consulares. Y en esa en esa convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, ya nos establece cuáles son las funciones del embajador. Y luego, en ausencia del embajador, quién lo debe sustituir. Pero además, qué formalidades se deben cumplir cuando no está el embajador. Y todo esto se nos viene ampliando una serie de cuestiones de derecho penal, analizar si la solicitud de extradición nació cuando estaba vigente el Código Penal de Procedimientos Penales, o sea, el sistema tradicional, o si ya sale, ahora que está vigente el Código Nacional de Procedimientos Penales, y entonces ya se lo entiende de otra manera, ¿verdad? Entonces, ya esos artículos que 22 o 37, y a cuántos vamos, creo que hay que ver, y todo esto lo vamos a ir buscando. Esto, eh, yo recuerdo cuando manejé el primer asunto de extradición como una persona de Brasil, iba con los ojos cerrados, a mí me dijeron, poner un amparo para que no se huyera, y que el amparo no es como los mejorales que te quita todos los dolores, ¿no? Hay que buscar qué es lo que se hace. Y me acuerdo que esta noche, sin conocer esta edición, me tocó poder estudiar, no dormí, y por ahí tenía un manual del juicio de amparo de la Suprema Corte, y en ese manual de juicio de amparo viene el procedimiento de expedición, y ya empezamos, y ya saber cuál era la etapa primordial, y ya vi que esta persona que tenía de tener una vacuna se lo llevó a México, por cierto, regresó del norte, y por cierto, estando juez segundo de distinto de procesos penales federales en aquel tiempo, un doctor que yo admiré y quise mucho, y fue mi amigo, lo conocí como juez, pues tuvimos la oportunidad de convivir en pláticas académicas, en Tamaulipas, llegamos ahí con el doctor Carranca, y después siendo el magistrado, el doctor Miguel Ángel, que murió con la famosa pandemia, un brillante doctor de derecho, y él fue que me contó, el que me dijo el primer asunto de extradición. En aquel tiempo era muy fácil ganarlos, faltaba ser mexicano para que ya no se considera la extradición. Entonces todos se ganaron por historias por la Academia Mexicana, pero ahí empecé a buscar, y poco a poco yo fui viendo, ampliando este panorama que hay. Eh, Recuerdo que he tenido amigos doctores que admiro mucho, y que hay mucha persona, ¿cómo se llama ahorita? Que es una de Maya, se va el nombre de la mujer, que me decía que me sugería que plasmara en un libro la experiencia que yo ponía en las inspecciones o en los amparos o en las revisiones,
porque te salía un verdadero libro de extradición, pero ahora tú tienes un verdadero manual en materia de extradición, y esa experiencia es la que debo compartir con ustedes. ¿De Que qué hacer un manera? taller, hay que hacer un taller. Vale la pena, la verdad vale la pena, Sí, vale la pena porque tiene muchas cosas, y quise empezar con eso de que son exactamente 22 capítulos del Tratado de Extradición. El Tratado de Extradición es de México, Estados Unidos, es del 4 de mayo de 2022, y, y como decía, tiene 23 artículos. El último es de la ratificación en radio de Memoria de México. Y la ley de extradición también tiene 33 artículos, 37 artículos. O sea, vean 37 y 23. Pero luego nos metemos a todas las partes adicionales, Código Penal, nos metemos a Código Nacional de Procedimientos Penales o Código Federal en cuanto a procedimientos para completar la extradición internacional, derechos humanos de la Constitución, derechos humanos de- del Pacto de San José de Costa Rica, y luego a veces cómo nos vienen ayudando la Convención de Palermo, que trae sobre el impuesto organizada, o el Estatuto de Roma, que trae algunas cuestiones que nos pueden servir, y vamos ampliando todo esto. Y es un área que es fascinante. Y entrando en materia y a modo de ejemplo, pues decía que Joaquín Guzmán tuvo dos procedimientos de extradición. Cuando llegó la petición de extradición, primero le publicaron una orden de petición por vía de extradición, estaba detenido. ¿Para qué lo hacían? Claro, tenía que haber llegado la petición formal de extradición, pero cuando la orden provisional de detención con fines de extradición es una medida cautelar, que se hace de qué manera, cuando, cuando el Estado requiriente sabe que existe una persona prófuga de la justicia que está fuera del territorio donde se cometió el delito, en este caso los hechos ocurrieron en Estados Unidos y la persona está en territorio mexicano, y entonces la sabe ubicar, entonces eh, la embajada presenta una solicitud de detención provisional de extradición a la Secretaría de Relaciones Exteriores. La Secretaría de Relaciones Exteriores la manda a, a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la República, y luego esta la acude ante un juez de distrito que no es recusable, y el juez dicta la orden de detención provisional con extradición, se ejecuta y se le hace saber a la persona por qué está detenida, y se le informa por qué cargos es, por qué cargo era la petición formal de extradición, y que el Estado reclamante o requiriente tiene 60 días para presentar la petición formal de extradición. Si no la presentan, el juez tiene que dejarlo en libertad. Entonces siempre llega, es, yo todos los que he conocido, siempre llegó la petición de extradición con las 2 días antes o 3 días antes. Llegando a la petición formal de extradición, ¿qué pasa? Se le tiene que hacer saber a la persona. Pero esta petición formal de extradición ya debe traer ciertos requisitos. Eh, que no nos viene en el artículo 10 de la ley de extradición, aquí como estamos hablando de, de un tratado de extradición, este es el artículo 10 del tratado. Y dice, primero, dice, procedimiento para la extradición y documentos que son necesarios. Primero, la solicitud de extradición se presentará por la vía diplomática. Y aquí empieza lo que les dije. ¿Quién es el representante diplomático de los Estados Unidos? El embajador. Entonces, él es el que presenta la petición formal de extradición. Y aquí surgen cuestiones que les voy a platicar, y empieza la defensa eh, del procedimiento de extradición. Lo dice, a la petición formal de extradición debe tener otros requisitos. Esa petición formal deberá contener
la expresión del delito por el cual te piden extradición, ¿no? De que se está reclamando Joaquín Guzmán para ser juzgado por la Corte de Distrito del Sur de California por el delito, a él le ponen la sanción delictuosa para distribuir, y a él ponen el tipo penal habla de puede ser 1 kilo más o 5 kilos o más de hora. En el caso de la California, es como que me parece aquí que cargaba aquí. A Joaquín Guzmán, en el caso de para el distrito de oeste de Texas, los cargos eran los siguientes. Uno, asume el software para dirigir los asuntos de una empresa a través del patrón de actividades del impuesto de bienestar en contravención a las secciones 192 y 1962 del título 18 del Código de los Estados Unidos. Dos, asociación delictuosa para poseer con intención de distribuir 5 kilogramos o más de cocaína y 1.000 kilogramos o más de marihuana en contravención a los artículos. Asociación delictuosa para importar 5 kilogramos o más de cocaína y 1.000 o más kilogramos de marihuana. Luego, asociación delictuosa para cometer unos delitos en materia de lavado de dinero, eh, asociación delictuosa para poseer armas, luego homicidio, involucrarse en una empresa criminal para cometer el tráfico de droga. Entonces, algunas confían un requisito, ¿verdad? Luego tiene que, ya que se expresa el delito, debe haber una relación de los hechos que se le imputan. O sea, ¿cuáles son los hechos que permiten que esa conducta se subsuma en estos tipos penales? Un requisito es que esa conducta de este delito en Estados Unidos y debe ser delito en México. Aquí viene algo interesante que les voy a comentar. Luego, ya está la relación de hechos. Después, los preceptos legales, el texto de las disposiciones legales que fijan los elementos del delito. ¿Sí? El texto de las disposiciones legales que determinan la pena. ¿Por qué? Porque es importante la pena, porque solamente hay delitos que tengan una pena de prisión de más de un año, se puede hacer una pena de extradición. Y el texto de las disposiciones legales relativas a la prescripción de la pena. Los datos y antecedentes personales del reclamado que permitan su identificación. Luego dice, esto es como que ve a los requisitos 2. Luego hay un tercer punto que dice, cuando la extradición se solicite, se refiere a una persona que no haya sido sentenciada, se requerirá una copia certificada de la orden de aprehensión librada por un juez o otro funcionario de la parte requiriente. Luego, las pruebas que justifiquen el enjuiciamiento del reclamado como si los hechos hubieran ocurrido en territorio nacional. Y aquí son de las cosas relevantes que hay y de lo que nuestras autoridades mexicanas se han apartado de lo que dice la Convención de Viena y ya han hecho algunas cuestiones que vamos a platicar en este momento. Entonces, cuando se requiere una persona sentenciada, entonces se requerirá la sentencia también de todo, porque puede ser que la persona haya sido sentenciada, ya en Estados Unidos, ya hoy todavía en México, se puede enfrentar un procedimiento de libertad. Allá en Estados Unidos se enfrentan procedimientos a libertad sin atender a la gravedad del delito. No tiene un catálogo de delitos graves como el 19 convencional que ya puede estar en convencional. Entonces hay una persona, acuérdense que Simpson fue juzgado del homicidio de su esposo y estaba en libertad. Entonces por esa razón también acá hay muchas personas que enfrentan un procedimiento penal en libertad. Cuando les dictan sentencia tienen que ir a entregarse y entonces compran tenis y se vienen para México, ¿no? Entonces es cuando ya tenemos dos casos, una persona que tiene orden de aprehensión y una persona que tiene una sentencia que cumplir. Y entonces también establece qué es lo que tiene que hacerse ahí. Entonces, por eso son lo dice, todos
Como son en inglés, ¿qué pasa? Todos los documentos de la parte de cliente deben ser traducidos al español, pero además dice deben ser autorizados por el sello del Departamento de Estado y legalizados conforme a leyes mexicanas. En el caso de que de que vengan para México, deben estar autorizados por su mexicano o el funcionario diplomático más importante de los Estados Unidos, del lugar donde se pide ese documento. Esto genera todo lo que les dije hace un momento. Y entonces nos encontramos con que hay delitos que merecen hasta la pena de muerte, y si el delito merece hasta la pena de muerte, que el gobierno americano debe entregar una carta de compromiso de que si esa persona es sentenciada, no será sentenciada a pena de muerte. O si es sentenciada a pena de muerte, se estará el compromiso de que no se le aplicará la pena de muerte. ¿Y quién cree que hace esta carta de compromiso? La hace el embajador cuando presenta la petición de extradición. En ese oficio en esa nota diplomática en que presenta la petición de extradición, ahí dice, ahí se compromete a que el gobierno americano no le aplicará la pena de muerte. La petición de extradición la presenta un fiscal de los Estados Unidos. Él hace la petición formal de extradición. Él dice que es un chicho, es un fregón en derecho, que él es el que tomó la petición de extradición que se va a reclamar. Dice, él ahí cita cuáles son los hechos, cita qué va a probar Estados Unidos para que esa persona sea culpable, cita las pruebas, hace todo, ¿verdad? Ahí esa petición formal de extradición, ahí le anexa todos esos documentos y ya entonces le llega el paquete. Anita, tú eres la embajadora de Estados Unidos aquí en México, y yo voy a Relaciones Exteriores. Y aquí va la petición formal de extradición. Ella, Anita nomás es una mandadera, lo presenta ella, pero se va de sus funciones y ella hace el compromiso de que no se le va a aplicar pena de muerte. ¿Cómo le pegamos a que lo que hizo Anita está mal? Pues tenemos que ir a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas para establecer cuáles son las facultades que tiene Anita como embajadora. Y ahí empezamos. Nada más que yo tengo tiempo manejando eso y nunca me he hecho caso. Precisamente por todas esas cosas yo quería que el asunto de Joaquín llegara a la corte. Sí llegó, pero nomás llegó y tocó la puerta y no se la abrió. Eh, el gobierno no quiso entrarle a revisar las cuestiones que había de constitucionalidad, que eran presentes, como era en este caso como es otro, cómo vienen, cómo vienen el texto de las disposiciones legales que fijan los elementos constitutivos del delito, los de la pena y los de la regla de prescripción. Es una transcripción simple de los artículos. Es como si yo le hiciera y nomás le hiciera el carbón, no estoy escuchando, y copiaba los artículos y los pegaba en el papelito. Eso es lo que hace el fiscal. Pero ¿acaso no hay un tratado sobre prueba del derecho extranjero? Ya metimos otro tratado. Y ese tratado de derecho extranjero aquí en México, que dice que también hay obligación de Estados Unidos, pues dice que existe una autoridad que debe decir que es vigente. Dice, ¿quién de Estados Unidos es el encargado de decir que esas normas estaban vigentes cuando se presentó la petición de extradición del Departamento de Justicia de Estados Unidos? Y nunca la certifica él. ¿De qué otra manera se puede demostrar que esas normas estaban vigentes en aquella época? A través de una opinión pericial de expertos en derecho. Yo cansado de poner como excepción que ese requisito no se ha cumplido porque, porque lo que no están autentificadas la vigencia de esa ley
Y por ahí hay una tesis viejita que dice que tengo razón, pero nunca la observo. Estas son relevantes porque ¿qué creen? En Estados Unidos, la regla de prescripción opera diferente a la de México. Allá, una vez que ocurre un hecho delictuoso, eh, se hace la investigación y el gran jurado es el que acusa. Y el gran jurado es el que levanta después y ya pide que se dicte la orden de aprehensión. O sea, no es el fiscal el que va. Y entonces, entre cuando ocurren los hechos y cuando el fiscal presenta, el gran jurado presenta la acusación o judicializa, no deben pasar más de 5 años. Si pasaron 5 años ya prescribió la acción penal. Eso sí, una vez que se hace la acusación y que se dicta la orden de aprehensión, en Estados Unidos ya no prescribe el delito. Aquí en México sí. Y entonces, como estamos en México, vamos a ver si ya prescribió. En el caso de Joaquín Guzmán, de los carros que venían de San Diego, ya había prescrito la acción penal, ¿no? Y esto también lo hicimos valer, porque eso es relevante. Dice, una copia certificada de la orden de aprehensión. Pues sí llega una copia certificada de la orden de aprehensión, pero ¿qué creen? Cuando se habla que todos los documentos deben ser del departamento del jefe del Departamento de Estado, es porque el jefe del Departamento de Estado autentifica los documentos que certifica el Departamento de Justicia. Y el Departamento de Justicia certifica que la juez que libró la orden de aprehensión aquel tiempo era juez, pues hay una cadenita. Pero la copia certificada de la orden de aprehensión, de la orden de aprehensión, la certifica un encargado, a veces un teniente, quién sabe qué, no, de justicia o alguien, allá alguien le pone la razón de certificación, pero yo nunca he visto que esté certificado, autentificado, que esa persona podía con este carácter y que tenía las facultades para certificar sus documentos. Lo hemos hecho valer como excepción, no nos han resultado. Otro aspecto importante, dice, las pruebas que conforme a la ley de la parte requerida justificarían la aprehensión y el juiciamiento reclamado en caso de que el delito se hubiera cometido ahí. Aquí en México, para que en el sistema tradicional, para que se pudiera dictar una orden de aprehensión o se pudiera dictar un acto de formal prisión, porque es el acto de formal prisión la resolución con la que se enjuician a una persona aquí en México, que es el sistema tradicional. En el nuevo sistema, que no está nuevo, la, la orden de aprehensión establece el artículo también la comisión de los requisitos, y entonces ya es un auto de vinculación al proceso. Un menos bagaje probatorio que exigía la autocondición y la orden de aprehensión anterior. Eh, entonces, ¿qué debe estar acreditado? En el primero, que, que existe un delito y el cuerpo del delito en el primero y la probable responsabilidad del acusado. En el nuevo sistema, la existencia de un hecho con la paralización del delito y que el acusado, en este caso el reclamado, probablemente lo cometió para de su comisión. Entonces, cuando le pegamos a esos elementos diciendo que eso no está acreditado porque nunca lo cumple Estados Unidos, los tribunales mexicanos, las de las relaciones exteriores nos dicen, eso es irrelevante, ¿por qué? Porque si nosotros en México analizamos estos requisitos, estaríamos analizando la constitucionalidad, la realidad de actos de otro país y estaríamos invadiendo eh, la soberanía de otro Estado. Ah, eh, yo no comparto esa opinión, ¿por qué razón? Porque, ¿qué pasa? ¿Qué es un tratado?
Un tratado es un convenio, es el convenio que se hace entre dos estados y soberanos, en el que la soberanía ya no se debe entender como godino de una independencia absoluta. Yo digo que el tratado es como cuando celebramos un contrato de arrendamiento y yo soy dueño de una casa. Al rentar la casa a uno de ustedes, yo estoy cediendo parte del derecho de propiedad para usar la casa. No, sigo siendo dueño de la casa, pero ya el derecho de uso lo tienen ustedes y yo no puedo meter su casa. Estoy haciendo concesiones. En los tratados internacionales hay concesiones recíprocas. Y entonces, cuando México y Estados Unidos celebraron este contrato, aquí se dieron un pedacito de una partecita de soberanía y facultaron a Estados Unidos o a México para que estudiara esto. ¿Verdad? Entonces no es cierto que se esté invadiendo. La orden de aprehensión sigue siendo válida en Estados Unidos, solamente que como el requisito de posibilidad para la extradición no se cumplió. Y esto nos lo han pegado cuando, cuando se da la opinión, no nos lo prueban. Otra cosa muy relevante es la siguiente. Eh, Aquí en México, eh, la esencia de un hecho delictivo para que una persona sea partícipe de un hecho delictivo nos habla de un dominio funcional del hecho. O si son más personas, un codominio funcional del hecho. Y entonces aquí la forma de participación del delito se requiere a través de una participación, de una ejecución, una omisión o una acción o omisión, a través de lo cual una persona participe activamente. Eh, yo puedo ser cómplice de otras dos, tres más personas para cometer un delito, pero siempre que yo pueda tener una intervención para no puedo decir, hay para no sigue el delito. En Estados Unidos hay la conspiración, opera de diferente manera. No sé si vieron ahí que en el Joaquín Guzmán tenía un cargo de homicidio. ¿Sabe por qué era ese cargo de homicidio? Porque unas personas de Chihuahua, que, que decía el gobierno que formaban parte del cartel de Sinaloa, se trajeron por allá de, de Texas, de la parte norte de Texas, trajeron a una persona que le debía dinero, la secuestraron y la arrancaron para México y la mataron en México. Pero esas personas que lo hicieron hasta en lo oscurito, ahí a todos ellos. Joaquín Guzmán nunca supo que se iba a cometer ese delito y tampoco supo que se había cometido hasta cuando llegó la petición de extradición. O sea, ¿él participó en la comisión de ese delito? No, no participó. Él estuvo de acuerdo como autor intelectual. ¿No? Él lo trajo para que esa persona, no, él le disparó, no. Sin embargo, en la conspiración, si todos los que estamos aquí presentes escuchamos que se va a cometer un delito y no hacemos nada por evitarlo, todos somos responsables de ese delito de acuerdo con las reglas de Estados Unidos. Si nosotros cuatro, no seis, nos organizamos para distribuir droga en Estados Unidos y después tú, porque alguien no te pagó, le das piso. Nadie de nosotros sabía que te debía, nadie de nosotros sabía que lo ibas a matar, nadie supo cómo lo hiciste, ni dónde le enterraste ni nada. Mas, sin embargo, cuando se te descubra, no nomás eres responsable tú, sino también somos responsables nosotros. Pero eso es en Estados Unidos, no en México. Entonces, una de las condiciones del tratado es que la conducta sea delito allá y sea delito aquí. Eso lo hicimos valer y nada. Entonces, eh, de aquí ya tenemos otro aspecto. No sé si vieron que los datos y antecedentes personales del reclamado que permitan su identificación. Bueno, ya vimos que debe traer una petición de extradición. Ya vimos qué cosa no se cumple y qué pasa. ¿Cómo se hacen valer? Bueno, contra una petición de extradición solamente se pueden hacer valer dos excepciones. Que la petición formal de extradición
no satisface los requisitos del tratado de extradición, y la otra, que la persona reclamada, la persona que está detenida, no es la que está reclamando en Estados Unidos. No sé si por ahí vieron, ha salido en la prensa de Ovidio, que la defensa de Ovidio está diciendo que Ovidio no es Ovidio, Ovidio no es el hijo de Joaquín Guzmán. Es esta la excepción que están haciendo, ¿vale? Bueno, entonces, nomás son dos excepciones. Pero en el caso de la primera, de la falta de los requisitos de la extradición, surgen todas esas cuestiones que le di, se hacen valer. Una vez que se ponen esas excepciones, el procedimiento de extradición se abre por 20 días a prueba ante el juez, conoce a respetar la garantía de audiencia. 20 días que se pueden ampliar. Yo tuve un procedimiento de extradición donde el término de prueba duró como casi 5 años. Lo que pedimos una información a Cuba que nunca llegó, y después se llegó a un arreglo en Estados Unidos con el fiscal, y lo que hicimos fue desistirnos de todas las pruebas y hacer que se fuera el expediente de relaciones exteriores para que resolviera, y resolviendo las relaciones exteriores ya no, ahí lo dejamos, resolviera. Entonces, esos 20 días se pueden ampliar una vez que se ofrecen las pruebas. Y una vez que se vence el plazo, si no me recuerdo, son 3 o 5 días en los que el juez de distrito debe dar una opinión. Esa opinión esa opinión que da el juez de distrito, creo que es como la llamada a misa. Si hay cuando ustedes escuchan las campanas, están sonando, primera llamada, segunda llamada, como en el teatro, ¿no? Y el que quiere va a misa, el que no quiere no va, a nadie lo obliga. Entonces también la opinión, este, eh, no, no obliga a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Al final de cuentas, quien, este, quien resuelve si se le entrega a una persona en extradición o no, es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y nomás analizan la opinión. Antes no estaba obligado a contestarla. Ahora sí ya por ahí hubo criterios, criterios de la Corte, en el que si bien es cierto que no está obligado a acatar la decisión que tome el juez de distrito, lo que sí está obligado a decir por qué no comparte la opinión que hace el juez. Dictada que es, dictada que es la resolución de parte de Relaciones Exteriores, esto no se acaba. Propiamente ahí empieza la verdadera defensa. Ya planteamos ya planteamos las excepciones, pero aún si no hubiéramos, si no hubiéramos planteado o combatido todos los puntos que les estuve dando yo a ustedes, donde se pueden meter, y se concede la extradición, esto que llega hasta que se resuelve la extradición, es una especie, se llama un procedimiento en forma de juicio, pero no es un juicio. De tal manera que contra la resolución que dicta Relaciones Exteriores, no vamos a promover un amparo directo, sino va a ser un amparo indirecto en el que tenemos 30 días para promoverlo. Antes eran 15 días, hubo reforma de la ley de amparo, lo que ya son 30 días, y entonces ahí podemos, el acto se aprecia acá como parecido ante la autoridad responsable, y entonces ahí podemos, si no estuvimos nosotros oponiendo excepciones, ahí podemos corregir la plana de todo lo que pasó y ir viendo eso. Y son tantas cosas que se pueden hacer valer y surgen como es cual, que a veces no es el embajador el que presenta la petición formal de extradición, sino es el ministro interino, el encargado de negocios ad interim, uno dice interino, está votado para ello, pero ¿qué creen? La práctica, ya he seguido aquí en México, es que el embajador le dice, ¿sabes qué? Si cuando yo no esté en funciones, Anita,
es la encargada de negocio interino y ella está facultada para firmar todas las notas diplomáticas. Pero conforme a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, no opera así, sino si yo me voy de vacaciones y yo soy el embajador, tengo que avisarle a Relaciones Exteriores, hey, me voy en un mes de vacaciones, la voy a dejar ahí como encargada interina para que esté en funciones en ese tiempo. O, ¿sabes que estoy enfermo y no puedo trabajar? También puedo estar capacitado tanto tiempo. O sea, te debe dar un aviso, no es en automático. Y aquí el encargado de negocios interinos funciona, que lo hacen operar como si fuera, como si fueran dos embajadores siempre en funciones. Que si ah, tú eres embajador y se fue pasando con López Obrador y se amanecieron y ya están curándosela y no fue a la oficina. Ay, ya se me hizo lo de ya firma y ahorita lo firma. No es una operación. Más sin embargo, con todos esos argumentos que hemos y aplicando la Convención de Viena, no nos han hecho caso. Y hay mucho material de donde cortar. Nosotros agotamos todos esos extremos en lo de Botín, en ambos casos, donde daban de la PAL, hicimos revisión. Los dos asuntos se fueron a la Corte y la Corte decidió no ejercer la facultad de práctica. Como es una facultad discrecional, no quiso. Y hoy, hoy en la tarde, la Corte resolvió que no ejercía la facultad de práctica y el día de mañana sesionó el Tribunal Colegiado los dos asuntos, resolvió, declaró el conmutado del recurso. En el transcurso de la mañana hizo el engrose. En el mismo transcurso de la mañana lo mandó al juez de distrito. En la misma mañana el juez de distrito se lo mandó a Relaciones Exteriores. En ese mismo día por la mañana Relaciones Exteriores se lo dio a la embajada. Y a las 4 de la tarde estaba sacando a Joaquín Guzmán del regreso de Chiapas para subirlo a un árbol. Yo llegué en la mañana a Ciudad Juárez para ver a Joaquín. Y cuando llegué, ya estaba lleno de policía federal. No sé qué estaba haciendo. Me fui al regreso, entré a las 9 de la mañana y me tuvieron encerrado hasta las 4 de la tarde. No me dejaron salir ya y no me dejaron ver a Joaquín. Y cuando salí, le pregunté a un amigo, ¿qué está pasando? Porque están mal que de los medios de comunicación. ¿Cómo no sabes de qué? Ya Joaquín ya va rumbo a Estados Unidos. Cuando llegué al aeropuerto, todo estaba el movimiento allí, y vi el avión en que se llevaron a Estados Unidos y volví a México. O sea, perdón todo lo que pasó. Pero sorpresa más todavía. Eh, el tratado tiene una regla de especialidad. Dice, una persona extraditada como el presidente del tratado no será detenida. Una persona extraditada como el presidente del tratado no será detenida, enjuiciada o sancionada en el territorio de la parte requiriente por un delito distinto de aquel por el cual se consideró la extradición, ni será extraditada por dicha parte a un tercer estado. Esa es la regla de especialidad. ¿Eso qué quiere decir? Que si Joaquín Guzmán fue extraditado para que fuera juzgado en Texas y en Los Ángeles, no tenía por qué ser juzgado en Nueva York, ¿verdad? A menos que, y aquí están las excepciones, haya abandonado el territorio de la parte requiriente después de su extradición y haya regresado voluntariamente a él. Ese extraditado lo juzgan, ¿sí? Se viene a México y luego dice, me voy de mojado otra vez a Estados Unidos y entonces lo agarran y ya lo pueden juzgar por otro delito.
Dice, o bien no haya abandonado el estado de la parte requiriente dentro de los 60 días siguientes a la fecha que haya estado en libertad. Y la otra es que la parte requerida, en este caso yo en México, haya dado su consentimiento para que sea detenida, enjuiciada, sancionada o extraditada a un tercer estado por un delito distinto de aquel por el cual se procedió la extradición. Cuando hablan de estado, ¿ustedes cómo entienden la palabra estado que se usa ahí? País, ¿no? Como país. Como país, Sí. no como. No más que Videgaray no fue, no estudió teoría del Estado, ¿verdad? Y por eso él vio que como México es un gobierno federal con estado dividido en estados, y Estados Unidos, como le copiamos al sistema federal a Estados Unidos también Estados Unidos tiene un sistema federal organizado por estados, ¿no? Entonces él dijo, yo te autorizo para que no lo juzgues ni en Texas, ni en Los Ángeles, júzgalo en Nueva York, pero no por los cargos por los que se conoció la extradición, sino por otros cargos más. Entonces, Joaquín Guzmán fue llevado a Estados Unidos en una flagrante violación a los derechos humanos. Se le violentó su derecho de audiencia al ser entregado para que fuera juzgado en Nueva York. Y nosotros interpusimos un amparo sobre la violación a esa regla de especialidad. Nos lo negaron, como todo. Y estamos entonces, ¿qué es lo que vemos? Que por regla general, en materia de expedición, a veces esperemos que ahora ya con la ministra Piña cambie, hay una sumisión del gobierno mexicano hacia Estados Unidos, porque el que paga manda, ¿no? Especialmente de recordar que existe el Plan Mérida, en el que, en virtud de ese Plan Mérida, el gobierno mexicano le da mucho dinero a México para que combata el narcotráfico, y precisamente para llegar a esas personas que les interesa a los Estados Unidos, y los Estados Unidos México tiene que cumplir con eso. ¿Qué ocupamos? Que exista una verdadera división de poderes, que no le gusta a López Obrador. Ya ve que ya quieren que los jueces y los magistrados, los ministros, sean electos por el pueblo. ¿Para qué? Pues para tener el control, la sumisión de ellos, porque la ministra Piña recibió al secretario de Gobernación y al consejero jurídico, o sea, al abogado de la nación, y cuentan las filtraciones que en menos de 10 minutos lo despachó. Pues dijo que ella cuando era juez no le gustaba que los de arriba le ordenaran cómo resolver, y que les aconsejaba que en lugar de que le marcaran directrices, que buscaran buenos abogados para asesorar al gobierno. Y ya vieron cómo hemos visto resoluciones adversas para el gobierno. ¿No? Algo primero fue de la cuestión del INE, y ahorita se habla de otro, ¿no? Del que ya va por el plan C, de otra cuestión donde ya la ministra Piña no va a Palacio Nacional a ver lo que sobraba decir cómo quiere que resuelva, como que lo hacía aquel otro que iba a los pinos, ¿no? A acordar con el presidente cómo resolver. Entonces, ojalá pase esto, pero mientras tanto tenemos que ir analizando esto. La verdad es que me fui súper rápido, porque es tan amplio el material que tenemos sobre esta cuestión, que no lo podemos agotar en una sesión. Más bien quise despertar la inquietud, le quise dejar donde estudiaron, donde analizaron cuando tuvieron un asunto, porque todavía cuando se concede la expedición, que creen, una vez concedida la expedición, ya que se agotaron todos los recursos internos, se le debe entregar
se debe poner a disposición de la embajada. Y miren, si la embajada si no se lo llevan a Estados Unidos, el tiempo, pues ya, tiene que salir, tiene que ponerlo en libertad. Este, resolución. La parte requerida comunicará sin demora a la parte requerida su resolución respecto a la solicitud de extradición. Si se concede la extradición, la entrega del reclamado estará dentro del plazo que fija la ley de la parte requerida. Y la ley extradición habla de 60 días. Si en 60 días no se lo lleva, ya se pone ya. Entonces hay muchas cuestiones, hay muchas cuestiones que ver en esto tan simple que hay. Y como dice Milan, vale la pena un taller de en materia de expedición para analizar todo lo que existe alrededor del tema. Te digo, se ve muy simple, son 22 y 37 artículos. Todavía ver todo lo que hay. Sobre la marcha vimos que había hasta el Tratado de Derecho de la prueba del derecho extranjero en México, que aparte vimos también ahí lo de la legalización de firmas, cómo opera, y cuál es la importancia de por qué debe llevar el sello del Departamento de Estado. Y, y pues son muy extensas. Entonces, fue un ligero bosque. Y, y como después pudo haber generado muchas dudas y preguntas, yo me quedo abierto para todo aquello que les quede en duda y el tiempo que quieran, estoy para contestar preguntas. Yo les digo bosquero general, de ahí voy a subir más. Y a ver, tratado de extradición y luego juicio de amparo. Juicio de amparo indirecto, con revisión, con todo lo que tiene, y luego después eso que dicen que el juicio de amparo es un recurso eficaz y sencillo, y la verdad ni es eficaz ni es sencillo, ¿verdad? Y, y tiene muchas cosas. Entonces, quedo a los órdenes para cualquier pregunta para que pueda disiparles. Gracias, doctor. Yo, bueno, quisiera hacer un análisis de un criterio que hizo la Corte a raíz de la contradicción del tesis 51 del 2004, donde habla de 7 principios que deben de operar en el proceso de la extradición en México, que con lo que refiere, no sé si algunos se hayan llevado a cabo o no, no sé si pudiéramos hacer ese ejercicio, doctor, para ver. Por ejemplo, uno de los elementos que la Suprema Corte establece es que se ejerza el principio de reciprocidad, es decir, que el tratado sí esté entre México y el país que te lo está solicitando. En este caso, procede, creo que la mayoría de las extradiciones en México, pues son a Estados Unidos por ser un país vecino, pero puede ser la extradición con cualquier otro país, ¿no? El segundo de los elementos es la especialidad, que se refiere a que el sujeto extraditado solo será enjuiciado por los delitos que lo motivaron la extradición, que es lo que acaba de comentar hace un momento, que tenían que haberlo extraditado por lo que le solicitaron en la extradición y por lo que entiendo lo enjuiciaron por otros delitos diversos, ¿es correcto? Sin respeto sobre la audiencia. Entonces, y lo otro dice, de no, ajá, Entonces, que tanto le podemos entregar a Estados Unidos, estamos comprometidos a entregar a Estados Unidos a aquellas personas que Estados Unidos reclamen, siempre cuando se cumplan con los dichos tratados, como también Estados Unidos nos debe regresar para acá, y también lo ha hecho. Entonces, sí se ha cumplido, porque tanto son malos que entrega México y son menos que entrega Estados Unidos, pero Estados Unidos ya se han respetado el tratado y sí se han negado muchos. A una persona que ya murió, a Memo González Calderón, lo siguió en extradición, lo defendió un amigo mío, abogado de ahí de Texas, no me acuerdo el nombre, ellos estaban platicando de él, y ellos ganaron la extradición, no le entregaron a mí, porque México no supo plantear, no también todos lograron. Y del tercero de los principios de non bis in idem. No hice ni de la cosa juzgar, juzgada. Sí.
ahí yo preguntaría, los delitos por los que ya había sido detenido en 2 ocasiones, ¿eran diversos a los que, por los que se extraditó? Mira, déjame decirte, eso era mi primer descargo, y te voy a decir cómo era el no dice bien, hay más variantes. Una es que si ya fue sometido a un procedimiento de extradición por esos cargos, por esos hechos, ya puede ser sometido o sea, ya se de extradición, que hemos visto que México lo ha brincado. ¿Cómo? Yo recuerdo cuando operaban, cuando en México todavía la pena perpetua era pena inusitada, eh, lo juzgaban la persona ganaba la parte de extradición porque no se había cumplido con ese requisito y luego permitían que se volviera a pedir la extradición por esos cargos y lo juzgaba dos veces. Pero también opera de otra manera. Eh, si esos cargos por los que se hizo la petición de extradición están siendo juzgados aquí en México, o ya fue juzgado, o tienen proceso penal en México, en virtud de eso no dicen ni no lo voy a entregar. Y pues sí, pasa un detalle, y pero eso no tiene que ver con el índice, no dice ni pero sí es hasta acá lo siguiente. Eh, el Código Penal federal y todos los códigos penales traen una cuestión de territorialidad. Por ejemplo, México. En México es delito mandar droga para Estados Unidos. Aquí se llama exportar. También es delito importar droga de Colombia o metanfetamina de China. Entonces, ven ustedes algunos de los cargos con los que pedían a Joaquín Guzmán. Todos eran hechos que se cometían desde México. Importar. Mandar droga a Estados Unidos para distribuirla y venderla allá. Era un delito que surge aquí en México, va formando parte de esto para llegar allá. Entonces, en la mayoría de yo creo que siempre los delitos por repetir la extradición son delitos donde México, conforme a la ley mexicana, eh, tiene competencia para juzgar a estas personas que son reclamadas en Estados Unidos. Y entonces aquí irnos a un artículo 17 donde establece el derecho el acceso a la justicia de la judicial efectiva. Y no es lo mismo que para una persona sea juzgada en Estados Unidos bajo otra ley, o sea, que sea juzgada en México. Y aquí tenemos un aspecto que luego dice la ley de extradición internacional, que es el artículo cuarto, que dice cuando habla precisamente de contener la competencia para afectar a usted. Hay un artículo de la extradición que dice que prohíbe que el extraditado sea entregado a otro país si puede ser juzgado en México por leyes nacionales. Y después, pues está el Código Penal que habla para qué delitos se pueden juzgar aquí en el territorio nacional. Inclusive, la calidad de mexicano es un impedimento para que pueda ser entregado a los Estados Unidos. Sí se puede entregar, pero queda un vacío allí en el que es un tema también del rango que se ha planteado y no nos van, no, es decir, ninguna de las partes contratantes estará obligada a entregar a sus nacionales, pero el Poder Ejecutivo, la parte requerida, tendrá la facultad, si no se le impide su ley de entregado, si a su entera discreción lo estima, lo estima procedente. Entonces, si la ley es los tribunales mexicanos, si es una obligación del Ministerio Público de declarar acción penal en contra de personas que han cometido un delito,
que han infringido las leyes mexicanas. Y si la ley nacional de extradición dice que en estos casos, cuando el hecho caiga bajo la jurisdicción de la ley mexicana, no se puede entregar a la persona. Entonces encontramos que el hecho de ser mexicano, junto con eso, es un impedimento para que sea entregado porque hay una ley que lo prohíbe. Y la otra cuestión es, en el no dice de si el que está siendo juzgado por el impuesto organizada y está siendo juzgado y como parte de los hechos es que él cometía delitos aquí porque mandaba droga para Estados Unidos, pues entonces ese procedimiento de que está sometido en México es un impedimento para que la persona sea extraditada. Pero a la mera hora, inclusive ¿qué ha pasado? Estando sometidos a procesos en México, pues en Texas, Joaquín Guzmán tenía por dos permisos en México, era un impedimento para que lo entregaran. Podían usar esta extradición, pero dejarla ahí subido y pendiente hasta que fuera ¿Esos procedimientos los suspendieron, hijo? ¿O se dejaron nada más? Entonces ya nada más lo van a ejecutar por los delitos que Estados Unidos reclamó o hicieron una acumulación. No, aquí México tiene, bueno, allá en Estados Unidos, él sigue teniendo procesos ya en Texas y en Los Ángeles, por los hechos por los que fue juzgado, sentenciado en Nueva York, son diferentes. Es que Estados Unidos se ha convertido en policía del mundo y, y a través de la Corte de Distrito de Nueva York ejercen una jurisdicción internacional para hechos que habiendo ocurrido fuera de Estados Unidos tengan efectos o consecuencias en Estados Unidos. Y a través de eso es que se asumen jurisdicción y se convierte en policía del mundo. Esa facultad que tiene México, todo no es para hacerlo, es una obligación que tiene México aquí de ayudar a la persona del Centro Nacional. La verdad, le hay muchas cosas sobre este tema que son para tratar. Termino los La principios. especialidad. Ya tenemos la reciprocidad, especialidad. De no condena en la ausencia que garantice el derecho de ser oído para un tribunal del Estado requiriente antes de ser sentenciado. Bueno, por ahí está desapareciendo esto, pero no sé si ustedes han escuchado que había tribunales que juzgaban en ausencia. Y juzgaban en ausencia y condenaban en ausencia. La ley mexicana lo prohíbe. La ley de audiencia, el proceso abierto para un procedimiento penal, eso, son principios. Los principios son normas de optimización que te procuran extender la reducción de los derechos. Y el siguiente es de legalidad o de nula traditio sine lege, que alude a que la extradición solo se concederá por delitos previamente señalados en los convenios internacionales o en la legislación interna de cada estado. Así lo establece, entonces, que la fruta es el delito en Estados Unidos, luego después ahí establecen qué delitos son, y el pago de extradición trae un apéndice o un catálogo de delitos de los que son materia de extradición. El de doble tipicidad o identidad de la norma, el cual indica que la extradición se concede solo si el hecho delictivo está tipificado en los estados firmantes. Ya lo que platicamos, ¿no? Que les decía de cómo opera la conspiración de Estados Unidos y cómo opera la coautoría aquí en México. ¿Verdad? Y esos delitos no se pueden subsumir en dado caso porque tiene una tipificación distinta o elementos integrantes del delito. Es que no es tanto, ¿qué es lo que pasa? Lo que te decía, abolir un malo, se considera extradición para que fuera juzgado por un homicidio que no cometió. Un homicidio que cometió en terceras personas, pero lo hacían responsable a través de la conspiración. Lo que le decía a veces de estar en una reunión donde se manejaron. Tuviste una reunión donde no sabían que era una pateca de drogas y estando ahí, pues ya no te pudiste ir porque si te vas a ve la cuello, y entonces, y también si hablas, pero si hablas, te van a matar los que estaban ahí. Y si te quedas callado, te van a, cometer un delito de acuerdo con la ley de Estados Unidos.
Y el siguiente es y el último, de entrega condicionada a la naturaleza de la pena, que se refiere al interés de los estados para que se respeten los derechos humanos de las personas. Sí, mira, ahí estaba interesante eso de la pena perpetua. Pero además, ¿sabes qué? En 2017, por ahí, junio, se creó, se, se, se creó una ley de la tortura. Pero aparte, junto con estas legislaciones, se creó el artículo 10 bis de la ley de extradición internacional, que tiene que ver con este principio y te dice lo siguiente. eh, Eso yo me daba de topes cuando lo vi, que dije, porque se acaban de llevar a Joaquín, y dije, ¿por qué yo por qué eso no lo peleé y lo hicieron? Pero justamente acababa de lo llevaron y cuando todo el procedimiento no estaba vigente. Este, Y me quedé con la duda, ahorita que le estaba comentando, Mira, 10 bis, que tiene que ver con este principio. Queda prohibido extraditar a una persona a otro estado cuando haya razones fundadas para creer que estará en peligro de ser sometido a tortura o desaparición forzada. A efecto de determinar si existen razones para suponer que la persona puede ser sometida a tortura, las autoridades competentes tendrán en cuenta todas las consideraciones pertinentes, inclusive, cuando proceda, la existencia en el Estado de que se trate de un cuadro persistente o sistemático de violación manifiestas, patentes o masivas de derechos humanos. ¿Qué pasa? Yo mandé un traje para que se lo dieran a los abogados de Ovidio de Strong. ¿Cómo está siendo tratado Joaquín Guzmán en Estados Unidos? Se le tiene segregado en una celda aislado, donde día y noche hay luz, donde no convive con ningún otro interno, donde tiene prohibido que los guardias le hablen en español, donde su único contacto con el mundo exterior es una televisión en la que ve noticias en español, los canales porque no hablan inglés. ¿Qué dicen las reglas mínimas sobre el trato para personas privadas de libertad de la ONU y de la Organización de los Estados Americanos? Prohíbe la segregación y el aislamiento. Se habla que una persona no puede estar más de 6 meses en esas condiciones y se convierte en una tortura psicológica. Si así tienen a Joaquín Guzmán, no existe riesgo para que Ovidio se encuentre en esas mismas condiciones. Entonces yo le mandé a decir, para mí, yo respeto la estrategia de cada quien, pero eso de decir que Ovidio no es Ovidio, sería, y lo veo muy débil para tu defensa. Yo siento que debería ser más fácil, poder haber encontrado mayor sustento para haber sido penada su extradición a través de ese artículo 10 bis que dice que prohíbe al gobierno mexicano, él es mexicano, y le prohíbe que lo entregue porque puede estar corriendo el riesgo de sufrir tortura psicológica, porque si se le aplicó al papá, se le puede aplicar a él. En el caso de los demás chamacos, no están pidiendo ya 10 millones de dólares no están pidiendo millones de dólares el gobierno americano de recompensa para ubicarlos, la misma que le daban a Joaquín, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con este principio. estoy invadida de preguntas, doctor. A ver, empiezo. Fanny Romero que nos sigue, déjenme les cuento que nos están siguiendo de Mérida, de Los Ángeles, de Tabasco, de Ciudad de México, la verdad es que de todo el país y estoy bien contenta porque es un tema, lo estamos haciendo con un enfoque legal y que es importante que se conozca porque al final el ejercicio de la abogacía es indispensable ante pues la sociedad que tenemos actualmente. Fanny Romero, no tengo las ubicaciones de donde nos escriben, pero nos dicen a Joaquín López Guzmán se comenta que se le violaron muy fuerte los derechos humanos por lo que se está narrando aquí, pero yo quisiera saber si eso impactó en su persona, como abogado, como ser humano, ¿impactó en usted esa violación de los derechos humanos? Bueno, pues se vive una situación de impotencia. Fíjate que sentí cuando resolvieron, como resolvió la Corte de que no quiso ejercer facultad de apelación, y cómo cuando llegó el expediente de regreso
al tribunal colegiado, no nos dio una oportunidad para estar presentes en esa audiencia. Cuando un asunto entra a sesión, hay la oportunidad que se le da la oportunidad, es un derecho del justiciable de poder acceder antes era personalmente, ahora hay una plataforma en la que se puede acudir a las sesiones para ver cuando están juzgados. Ahí, si llegó en la tarde y otro día se sesiona, se violentó este aspecto, el que te hayan tenido encerrado ya y luego salir y todo, pues impactan, sí eh, somos seres humanos, no somos robots, que cuando se nos pisotean sus derechos humanos, a alguien que representamos, pues le repercute a nosotros mismos. Yo recuerdo que tuve una entrevista con Ciro Gómez Leiva al día siguiente que se van a Joaquín, y, y por ahí tengo hasta una palabra muy buena que se me mandó. Pero yo entré, me acuerdo que estoy aquí, entré a un tribunal unitario y cuando salí, dije que tenía mensajes de Ciro. Entonces, yo vi que tenía más calidad de Ciro. Yo no había visto el mensaje de WhatsApp. Entonces, como tenía más pérdidas, le contesté y estaban platicando. Y me dijo que cuando habíamos estado hablando en la mañana, notó que se me quebraba la voz y que yo que hice un esfuerzo grande por no llorar. Dice, lo felicito porque supo controlar, dijo, yo no hubiera controlado, yo hubiera llorado. Entonces, claro que sí impacta, son seres humanos. Es correcto. Además, yo tuve y he tenido un rato espléndido aquí, mi hermano. ¿No? Yo lo podrán tachar de todo lo que quieran, pero como persona me ha tratado muy bien, me brindó un trato muy, y él me hablaba y me presumía como su amigo, no como su abogado. Entre la comunicación que en algún momento hubo, porque ahorita no la, me imagino no la hay, no lo sé, eh, ¿cuál fue el sentimiento de él con que lo quisieran trasladar a Estados Unidos? Bueno, él estaba consciente de lo que estábamos haciendo, lo que estábamos luchando, y él confiaba de que pudiéramos llegar a tribunales internacionales buscando el respeto a los derechos humanos. Él estaba consciente que en México iba a ser muy difícil la lucha por la presión de Estados Unidos. De ahora que está en Estados Unidos, pues creo que todo el mundo sabe que fui con Ciro Gómez Leiva para una entrevista y él me mandó a pedir que luche por su regreso a México. ¿Hay posibilidades legales? Sí. Me lo da el tratado de extradición para entrega diferida, porque tiene procesos penales aquí en México pendientes. Aparte hay un tratado bilateral entre México y Estados Unidos para aquellos nacionales que sean sentenciados en otro país puedan venir a cumplir su sentencia aquí en México o los de México a estar allá en Estados Unidos. Entonces, está el marco jurídico para hacerlo, sí. Eh, Hay que luchar, no hay que darnos por vencidos, hay que presionar, de hecho estoy trabajando en eso. Entonces, el problema es que a veces dicen que Gavilán que agarra su canal Gavilán, pero pues hay que presionar a través de la comunidad internacional y buscar que Estados Unidos, que presume que es el garante de los derechos humanos, pues empiece a respetarlos. Mínimo que mínimo que cesen el trato cruel e inhumano de que está haciendo Enrique Marroquín en Estados Unidos. ¿No? Hay dos preguntas que voy a fusionar porque son de procedimentales. Pepe Gutiérrez y Arnoldo Nieblas, que nos siguen desde Facebook, y dicen, buenas noches, maestro. De acuerdo a su ponencia y al no haber sido aceptadas y revisadas las pruebas presentadas, se podría decir que fue más un acuerdo diplomático entre México y Estados Unidos que un tema de procedimiento. Y si usted ve alguna posibilidad de que se pueda nulificar el procedimiento por las cuestiones de forma o de fondo vertidas. Sí, miren,
¿qué opinión te puede merecer o qué puedes tú apreciar si, si a Joaquín Guzmán se lo llevan a Estados Unidos exactamente un día antes del cambio de gobierno en Estados Unidos? Fue cuando entró Trump. Y si a eso le sumas el, todo lo que pasó un día antes, que la Corte dijo no acepto la facultad de atracción en la tarde. Luego al día siguiente, a las 10 se resuelven los dos asuntos de extradición. Cuando la ley de amparo dice que hasta 10 días para que se haga el goce, acá ya están hechos los engoces, pero ese día llegó al juzgado de distrito y ¡pum! Se fue todo tan rápido para que a las 4 de la tarde ya estaba Joaquín en el aeropuerto para llegar a Estados Unidos. Entonces, si eso no es una cuestión política, si eso no es una grave violación al debido proceso, pues entonces ¿cuándo existe? Entonces a la defensa, en su caso, a usted lo notifican ya una vez extraditado de la extradición o en el momento en que lo estaban extraditando, porque eso es otra violación procedimental que se me viene en la cabeza. Si usted lo estaban deteniendo, o sea, no deteniendo, sino estaba incomunicado dentro del proceso, a mí ya me brinca esta parte de si le hicieron una notificación formal a la defensa, porque no solamente es al detenido de cuándo se tiene que hacer esta extradición, ¿no? No, no, les comentaba que yo iba del Cerezo al aeropuerto cuando empecé a recibir muchas llamadas de la prensa y que yo no sabía qué estaba pasando y por qué me están hablando. Se lo Y notificó entonces, la prensa. no, yo le hablé a un amigo y por un amigo fue que me di cuenta que me dijo que se había salido, que se había, sí, que el gobierno le avisaba a la prensa que Joaquín Guzmán estaba siendo entrevistado y ya eso fue lo que pasó. Y después hasta ese momento yo pensaba que lo había conseguido la extradición por los dos casos a que había sido sometido a extradición. Nunca supuse que iba para Nueva York y que era por una aplicación de la regla de especialidad, que es una fragante violación al debido proceso y a la garantía de audiencia. ¿No? Hago más preguntas. ¿Qué similitudes tiene el caso de Joaquín con el caso de Ovidio, ya que también tienen delitos de conspiración por introducción al fentanilo? Al fentanilo. Mira, yo no conozco la decisión formal de extradición para ver cuáles son los cargos. Lo que sí les puedo decir con la experiencia de muchos años, que las peticiones formales de extradición, las resoluciones que dicta, las peticiones formales de extradición son muy parecidas en la forma como están armadas. Y las resoluciones que dicta Relaciones Exteriores prácticamente son una copia, nomás cambian los hechos. ¿Y qué similitud hay? Lo estamos viendo, ¿verdad? Yo considero que de entrada son hechos que caen bajo la vigencia, bajo la jurisdicción de los tribunales mexicanos. Quiero abrir preguntas al público. ¿Tienen alguna inquietud o algo que vertir? Adelante. ¿Le pueden Gracias. acercar el micrófono para que los que nos están escuchando en las redes sociales puedan escuchar la pregunta, por favor? Cuesta mucho. Gracias. Gracias. Bien, buenas tardes. Mi pregunta es en el sentido que se comentaba que esto fue más un acuerdo diplomático que un tema de proceso. ¿Cómo usted puede percibir de manera personal, en su opinión, qué es la postura del gobierno mexicano actual en el caso de Ovidio, a diferencia de cómo fue la postura del gobierno mexicano en el caso de Joaquín? Bueno, tenemos diferentes gobiernos. Le decía a ustedes los compromisos que ellos estaban con lo de la ayuda del Plan Mérida. ¿En qué deposito mi confianza en que se dicten resoluciones más apegadas al derecho al debido, con respeto al debido proceso del derecho humano, en el que
la ministra Piña ha sentado un par de aguas, güey, entre el Poder Judicial y el Ejecutivo Federal y el Legislativo, eh, buscando el respeto a la división de poderes, a la autonomía. Ah, no independencia, pero una autonomía, sino una independencia de poderes de funciones, en donde no existe una subordinación hacia el Ejecutivo. Entonces, yo espero que tenga una resolución apegada a derecho y espero empezar a ver que existan resoluciones en las que se respete el debido proceso en materia de extradición. La experiencia me dice que todas las peticiones de extradición que llegan de Estados Unidos, todas tienen deficiencias y todas tienen elementos para que se nieguen, porque no satisfacen las exigencias en las que estuvimos aquí platicando. Esperemos que venga un cambio. Desgraciadamente, la ministra Piña puede tener una postura, pero aún así encontramos jueces y magistrados que desgraciadamente no todos se apegan a resolver con la ley en la mano, ¿no? Yo tengo muchos amigos magistrados que no les tiembla la mano para aplicar el derecho, pero también conozco muchos que no es así. ¿Había alguien más? Ven, Hace unos momentos refería que hay una serie de vulneraciones a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas en materia de extradición en México. Es de todos conocido el hecho de que hace algunos años Estados Unidos perdió un asunto ante la Corte Internacional de Justicia en el 2004 en contra de un ciudadano mexicano que fue juzgado por leyes estadounidenses, el caso Avena contra Estados Unidos, donde hubo una serie de razonamientos respecto a la Convención de Viena sobre relaciones consulares. En este sentido, mi pregunta sería, ¿hay razonamientos judiciales en temas de extradición que estén vinculados a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas que pudieran utilizarse en el futuro en asuntos de extradición en contra de Estados Unidos? Más que nada, una pregunta muy interesante déjame decirte, no, ¿qué le estaba diciendo? Que para que lleguen a esos tribunales internacionales de Chile, para que se pronuncie la Suprema Corte, primero tenemos que hacer valer el sede nacional. Y claro, en el caso de Avena, yo me acuerdo que lo más relevante es la asistencia consular para personas que se encuentran detenidas en un país extranjero. Yo defendí a una persona, michoacano por cierto, en el que él tenía tres testigos protegidos, uno de Estados Unidos y dos colombianos, y ninguno de ellos recibió asistencia consular previo a hacerse testigo protegido. En aquel tiempo, yo decía que en México no podía ser candil de la calle y oscuridad de su casa, porque precisamente en México se me hace que fue ante la Corte Penal Internacional, este caso del caso Avena, en el que obtuvo una resolución favorable para que se suspendiera la ejecución de pena de muerte para, no nomás para un mexicano, sino para varios, eh, porque no servía de reconocer la licencia consular. Que después el estado de Texas dijo, me vale madre porque yo no soy Estados Unidos, y no se cumplió, pero salió la resolución muy interesante, y yo se la invocaba yo aquí en México. eh, Después ya vino una resolución de la Corte donde ya lo aplicó, no en mi caso, en otro, porque ese asunto no llegó porque a la persona esta que estaba siendo juzgada aquí en México se lo llevaron a Estados Unidos y ya no tuvimos ya no se nos resolvió la apelación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues primero plantearlo aquí en México, que tanto la Convención de Viena en Relaciones Consulares, que es diferente a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, nos da elementos, como nos dan más elementos que tenemos que hacer valer, pero tenemos que, en virtud del principio de definitividad, para llegar a sedes internacionales, tenemos que hacerlo llegar hasta dónde, hasta la Corte, o en los tribunales colegiados y que después se pronuncien,
y luego después ir a sedes internacionales a buscar esto, y que es algo de lo que yo he soñado que podemos llegar a hacer. Claro que sí. Y por eso en la plática les dije pues que no, que hablar de un procedimiento de extradición no era someternos únicamente al tratado de extradición y a la ley de extradición internacional. Está Código Penal, está Código de Procedimientos Penales o Nacional de Procedimientos Penales, están derechos humanos de sede nacional, de sede internacional, y ahora le dije todos los tratados que que de una forma u otra tienen que ver con el procedimiento de extradición. Se vuelve algo muy complejo, algo muy interesante. ¿Una otra pregunta del público? ¿No? Bueno, pues yo creo, doctor, ay, este es amigo, siempre nos hablamos de tu Cuco. Sí, Cuco, yo creo que para llevar asuntos de este tipo, no nada más es el conocimiento, porque aparte de que se ocupa un bagaje académico en la praxis, en la teoría, en los principios, en la jurisprudencia y el dominio internacional, se ocupa valentía y temple, porque yo creo que no todos los abogados se atreverían incluso a tomar la decisión de llevar cargos de abogacía con personajes, no solo como el que llevaste con Joaquín Guzmán, sino con muchos otros personajes que no lo hemos mencionado aquí porque lo abocamos el tema específicamente a él. Pero yo cuando platiqué hace un rato antes de iniciar la pelea, decía, ¿cuántas extradiciones llevas? Y me dijo, por favor, ¿cuántas extradiciones? No me acuerdo. no sé, no De sé, tantas. no sé, sí, hay una cuestión, yo considero que es muy difícil que en México hay otra persona que haya manejado más asuntos de extradición que este servidor, porque le decía que los primeros asuntos de extradición se fueron de Michoacán. Creo que la mayoría de las personas que han sido extraditados a Estados Unidos son Michoacán. Y ahorita ya se empieza a escuchar mucho de extradición. En aquel tiempo, por ahí en 1900, en 2000, en 2008, que manejé mi primer asunto de extradición, eran pocos. Yo me acuerdo de cuando yo manejé el primero, me decían que era un loco, que era un sueño, que dónde pensaba que iba a ganar Estados Unidos. En aquel tiempo se ganaban bien fácil, nomás con ser mexicanos. Y ahora han ido cambiando más cosas y ya, bueno, Pues yo quiero agradecer la presencia, el conocimiento, la valentía de compartir estos elementos jurídicos y invitarlo, incluso a los que están presentes, a programar una fecha para hacer un taller de los procesos de extradición, porque sí es importante. Yo llegué a llevarlos, pero atrás de un escritorio, estando trabajando en el Poder Judicial de la Federación, y ahí solamente emites una opinión. El taller realmente va en cómo haces el procedimiento, porque quien realmente solicita la extradición viene siendo la Secretaría de Relaciones Exteriores junto con la Procuraduría. El Poder Judicial solamente emite una opinión jurídica para ver si hay condiciones legales para la extradición o no, que al final de cuentas debería sopesar. Pero pues si aún y con la reforma de los derechos humanos en la Constitución estamos viendo que todavía hay un largo camino que recorrer para que no ocurran esas violaciones y que a veces para la sociedad es complicado porque dicen, esto es justo, no es justo, si es delincuente o no es delincuente, qué tanto se le debe aplicar la ley o no. Yo creo que el simple hecho de ser un ser humano tiene que gozar de sus garantías, de sus derechos humanos, de los principios de un debido y legal proceso. Y eso debe ser aquí y en los demás países, porque se supone que incluso el que estemos respirando ahorita es de forma natural, si no, no estaríamos vivos. Y lo mismo debería de pasar con los derechos humanos que se supone son universales. ¿Qué opina al respecto, doctor? tocas una palabra decía,
Primero, todos los criminales tienen derecho a una defensa adecuada. Para eso es un requisito indispensable que esté asesorado de un licenciado en Derecho. Que no sea un florero, conozca la materia. Después, cuando me cuestionaban de que Cogino más era un monstruo y que me han dicho otras veces que defiendo, yo les digo, pues yo no soy Dios para juzgarlos. ¿Verdad? Yo soy un abogado que ni siquiera va a dictar una sentencia, sino voy a hacer lo necesario por defenderlo. ¿Con qué? Con un escudo que se llama divino justicia. ¿Listo? Y entonces yo le decía, ese monstruo que me dicen que es, yo no lo veo en los documentos donde existen, donde están. Y todos los procesos que yo veía de Joaquín Guzmán, todos venían plagados de pruebas detenidas con violación de derechos fundamentales. Y en lo demás, pues yo les puse un ejemplo de cómo de 37 y 22, este, son que 59 artículos, ¿verdad? Sí, eh, cómo se fueron extendiendo con todo lo demás que hay. Y aquí pasa lo que con la guitarra. La guitarra tiene la que tiene más tiene 6 cuerdas, ¿no? El bajo sexto ya con 12 cuerdas. Pero ya, ¿cuántas cuerdas tiene la guitarra? Si, ¿cuántos años hace que conocemos la guitarra? Siguen saliendo sonidos nuevos en la forma como lo rascan, en la como lo ponen, como salen los sonidos nuevos. Así es el derecho, y así es el mismo proceso, y así es la interpretación de los derechos humanos. Y entonces, más le busqué, más estudiando, más vamos a notar eso. Porque la ley no son casuísticas. El maestro, todo, de que hablamos de todo descanso, Miguel Ángel, nos decía, ¿qué es el derecho? ¿Qué es la norma jurídica? Un razonamiento lógico aplicado a una realidad social. Y ahí está la esencia del derecho. Estamos, para que tenemos que estudiar y es apasionante. Es apasionante, es muy bonito. Yo les dije al principio, manejamos muchos asuntos de previsión. El hecho de que haya manejado muchos asuntos de prevención no me hace ser el mejor abogado de esta misión, sino alguien como dijo Aristóteles, el conocimiento es tan inmenso que yo solamente aspiro a conocer un poco. Pues agradecerle, doctor, la presencia, lo que compartió con nosotros, los elementos del procedimiento que compartió, las violaciones. Y una última pregunta. ¿Qué cree que México debe de modificar en su ley para un debido procedimiento que vea usted como un hecho notorio a realizarse? Eh, Fíjate que esa pregunta yo la he contestado de la siguiente forma y lo he visto muchas veces. No son la ley ni la modificación de la ley las que nos hacen vivir en armonía en un país. ¿Qué busca el derecho? Yo le decía que hablamos de la Constitución. La Constitución descansa bajo 4 elefantes. Que son los valores: justicia, libertad, equidad y por ahí el valor. Derivado de eso, con esos 4 valores son los que nos sustentan la vida en sociedad. Tenemos infinidad de leyes, infinidad de reglamentos, que es imposible conocerlos todos. Pero yo quiero que ustedes se ubiquen en el decálogo de Moisés o los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos, si todos los respetáramos voluntariamente, todos viviríamos en armonía. Entonces no ocupamos más de que 10 leyes, ¿ya? Acá. Y no ocupamos tanto. Más bien, no es cuestión de leyes, es cuestión de personas que manejan las leyes buscando justicia y equidad, garantizando el derecho a la libertad y respetando la libertad de los demás. Porque ya ven lo que dice nuestro presidente López Obrador. ¿Ya? Los que no piensan como yo, no están conmigo, son mis enemigos.
¿no? Pues Entonces, doctor, lo comprometo aquí a que después programemos la fecha para diseñar el taller y hacerlo del conocimiento y de verdad entregarle, sé que es algo muy significativo nada más, pero un reconocimiento por su presencia en esta. muchas gracias. La verdad es que los que somos apasionados del derecho y de verdad, pero aquí tengo un amigo belga que yo aprecio así mucho. Eh, no es, no es honestamente no es el dinero, no es el ganar pisos y el ego de decirnos eh, pasos son muy reconocidos, sino la cualificación de ser y poder ayudar a otra gente. Voy a compartir una experiencia que vi la semana pasada. Me tocó defender a una mujer que le quitó a su hijo, que no tiene dinero para pagar ni los horarios. Y ojalá que los usos de Morelia está por el Estado. Y tenemos ya más de un año peleando, y acabo de esperar. Y la llevé al tribunal donde estábamos en última instancia del asunto porque perdimos en primera instancia, perdimos en segunda instancia, nos fuimos al amparo directo y, y recuerdo que la persona que nos atendió eh, se compadeció de ella porque es algo que no debe pasar. El asunto está listo para mañana y estamos sacando ahorita que tiene probable para esa mujer. Entonces, y lo ganan solo peso. Le voy a ganar la satisfacción de lograr que le hiciera justicia en una persona. Entonces, eso es lo más bonito y es eso y estar con ustedes compartiendo las experiencias, ¿no? Para mí es lo más maravilloso y por eso les agradezco el bien para eso. A veces somos un poco soñadores, tenemos defectos y no somos perfectos, pero el derecho es apasionante y yo lo vivo y lo siento porque es un medio que nos permite dar satisfacción a mucha gente. ¿Me quieres aportar algo para eso? Agradezco mucho el uso de la voz. Definitivamente han sido muy valiosas palabras que ha compartido con nosotros el maestro José Refugios, especialmente en el sentido de que existe esta obligación para todos aquellos que nos hemos formado en el ámbito jurídico de no solamente consagrarnos a la búsqueda de nuestros fines particulares, sino verdaderamente tener esa vocación de servicio que se nos ha confiado a raíz del conocimiento que hemos conseguido. El saber de derecho y no procurar la búsqueda de la justicia, que es el fin último que se persigue a través de esta ciencia, es faltar a las bases sobre las cuales se fundamenta nuestra propia profesión. Y es por eso que al margen de la función que cumplamos, ya sea como abogados particulares, colaborando en la función pública, necesitamos comprometernos con la búsqueda de proveer la mejor calidad de servicio dentro de nuestro campo, puesto que esto va a abonar a ir eliminando aquellas grietas que en la sociedad subsisten a raíz de la injusticia. Es cuanto. Muchas gracias. Bueno, pues agradecer